Si me comparo con la gente de mi edad, pienso que mi rutina diaria es bastante aburrida. Como un trabajador de oficina regular, entro a trabajar a las 8:30 de la mañana y mi salida es a las 5:30 de la tarde. Ese horario de trabajo y el atasco diario de 2 horas en el tráfico casi ocupan más de la mitad de mis 24 horas. No soy el tipo de persona que se lleva bien con los demás y que socializa después del trabajo. Cuando todavía tenía novio, encontraba tiempo para pasarlo con él, por supuesto, pero ahora solo me levanto por la mañana, trabajo, vuelvo a casa y duermo. Esa es mi rutina básica. Pero ahora es muy diferente. Mi rutina o mi vida en general han cambiado drásticamente desde que comencé mi relación de amigos con beneficios con Kim. En lugar de ir directamente a mi propio departamento, ahora tengo la opción de ir al de Kim. Depende de lo que hayamos decidido ese día. Ya no ceno fuera ni compro comida para llevar en la pequeña tienda cercana a mi departamento, ya que Kim suele comprar la cena para los dos, y cuando quiero ver una película, Kim me acompaña. Todo lo que hacemos no es diferente de lo que solía hacer con mi ex. La única diferencia es que Kim y yo tenemos una relación diferente, no es una relación romántica, solo somos amigos de cama. Ahora que tengo esta relación con Kim, entiendo por qué la mayoría de la gente rompió con él en el pasado. Todas sus acciones hacen que uno piense demasiado o asuma cosas. Esta relación llamada amigos con beneficios no es tan diferente de una relación romántica. Cuando el límite empieza a desdibujarse y una de las partes empieza a enamorarse, eso ya rompe el acuerdo. Y si esa persona pide más mientras la otra decide terminar, todo acabará mal. Sin embargo, creo que Kim y yo nunca terminaremos en esa situación. Soy consciente de que ambos estamos en esta relación para aliviar nuestra soledad y para desahogar nuestras necesidades físicas. A Kim le encanta ser libre y además no es el tipo de chico que me gusta. Es temprano en la mañana cuando el despertador suena, despertándome. Agarro mi teléfono para apagar la alarma y vuelvo a cerrar los ojos hasta que recuerdo que hoy tengo que ir a trabajar. Me levanto, retirando la cálida y suave manta y me siento. El aire frío de la habitación sopla contra mi piel desnuda. Me giro para mirar al hombre que duerme a mi lado, iluminadas por la tenue luz que proviene de la lámpara. La piel bronceada y la ancha espalda del hombre quedan totalmente expuestas. Me froto suavemente los ojos mientras me levanto de la cama. Voy directamente al armario. Cojo una toalla de baño y la ropa que vestiré hoy y me dirijo al baño. Hay 7 días en una semana, y 3 de esos días los paso con alguien que viene a dormir conmigo. Durante esos días tengo que programar el despertador antes de lo habitual, porque solo hay un baño en mi departamento. Kim siempre se despierta cuando estoy en el baño, así que me levanto y me ducho justo cuando suena la alarma, y dejo que Kim duerma un poco más. Luego lo despierto cuando termino de ducharme. Me dirijo al lavado para lavarme la cara y cepillarme los dientes. Mi somnolencia desaparece en cuanto el agua fría toca mi cara. Me seco la cara y estoy a punto de entrar en la ducha cuando se abre la puerta del baño. Rayos, olvidé ponerle seguro a la puerta del baño. Respiro hondo y veo que Kim entra al baño sin ropa. Ni siquiera se siente avergonzado. Estoy acostumbrado a vivir solo, así que nunca he tenido que ponerle seguro a la puerta cada vez que me ducho. Olvidé por completo que estaba con alguien en este momento. ¿Por qué entraste?, pregunto. Inmediatamente descubro la respuesta a mi pregunta cuando mis ojos recorren el cuerpo de Kim. Me quedo sin palabras. ¿Cómo podía no entrar? Es claro y evidente lo que Kim desea. Mi aburrida rutina matutina se convirtió de repente en algo intenso y excitante aquella mañana. Debería haber sabido que Kim no es confiable. El reloj digital del coche muestra que son las 8 de la mañana. Miro de reojo el pesado tráfico que me rodea. Al pensar en que llegaré tarde, mis manos se presionan en el volante hasta que se vuelven blancas. Me he estado acostando con él durante meses,
Debería haber sabido que no existe un rapidito en el diccionario de King. Cuando terminamos ya eran las 7. Cuando salimos de mi departamento, el viaje empezaba 40 minutos tarde, y ahora han pasado 20 minutos y seguimos atascados en la calle alrededor de mi departamento. Apenas nos hemos movido. Aprieto el claxon de mi coche con rabia al Honda Civic negro que tengo delante, pero sé que el dueño del auto no reaccionará. Ese tipo estaba de tan buen humor cuando salió por la puerta. Incluso me apretó la cintura en el ascensor, sin preocuparse en absoluto por llegar tarde al trabajo. Si este hombre vuelve a intentar hacerlo en las mañanas de los días laborables, me negaré. Nunca más pasará. «Uea, ¿por qué llegas tarde hoy?», pregunta Jade, en cuanto nos ve a King y a mí, que finalmente llegamos a la oficina sobre las 9 de la mañana. Pretendo no ver la mirada acosadora y a la vez sospechosa de Pivaz, y enciendo rápidamente mi computadora. «Tráfico pesado», le respondí. «Enano, ¿por qué solo le preguntas a él? ¿No deberías preguntarme a mí también por qué llegó tarde?», pregunta King, haciendo que Jay lo mire fijamente. «Siempre llegas tarde al trabajo, imbécil», dice Jay. «No, no lo hago», se niega King. «Sí, lo haces», dice Jay. «Vuelvan al trabajo». Pipas los corta con voz severa. Los dos se callan inmediatamente y dejan de pelear. Empiezo a ponerme al día con la gran carga de trabajo. En realidad, la carga de trabajo es suficiente para que la manejen los 3 o 4 diseñadores gráficos de la empresa, pero como Moncon es un trabajador irresponsable, mi carga de trabajo y la de Jay se duplican. Si hay internos, pueden ayudar y aligerar el trabajo, pero si no hay nadie, Jay y yo tenemos que quedarnos horas extra en la oficina. Solo espero que Moncon empiece a hacer su propio trabajo, o voy a empezar a buscar otro trabajo tarde o temprano. Piuea. Mientras trabajo, oigo que alguien me llama en voz baja. Aparto la mirada de la pantalla de la computadora, levanto la vista y veo a Mai de pie frente a mí, con un cuaderno en la mano. Me dedica una cálida sonrisa antes de poner el cuaderno sobre mi escritorio. «¿Está bien este banner? ¿Hay algo más que tenga que arreglar?», pregunta con curiosidad. Automáticamente miro el escritorio de al lado. Cuando veo que Jade no está allí, entiendo por qué Mai me pregunta a mí. «¿Dónde está Jade?», le pregunto. Pi-Fi llevó a PJ y a Pikin al almacén para trasladar documentos. Yo quería ir también a ayudar, pero PJ me dijo que me quedara a trabajar. «Ya veo». «Entonces, ¿está bien?», vuelve a preguntar Mai. «Sí, está listo para ser usado, no hay necesidad de arreglar nada. Intenta enseñárselo a Pivaz». Mai se queda parado y asiente. Entrecierro los ojos y lo miro con desconfianza. Inmediatamente se inclina y me susurra al oído. «¿Puedo preguntarte algo?». «Adelante». Aparte del trabajo, Mai rara vez hablaba conmigo, hasta que llegó el día del evento deportivo en el que estuvimos en el mismo equipo. «¿De qué estaban hablando?», pregunta Jay con una leve sonrisa. Sus ojos brillantes parecen un poco apagados. «Mai vino a preguntarme sobre trabajo», respondo. Se limita a hacer un sonido como respuesta, antes de mirar al interno que está sentado a su lado. «Los he visto charlar mucho últimamente», dice Jay. «Sí, eso es bueno», murmura Jay. Desde el evento deportivo, Jade ha estado actuando un poco extraño. Parece que tiene un montón de cosas dando vueltas en la cabeza. Su sonrisa no es tan brillante como antes. He intentado preguntarle, pero me dijo que todo está bien. Ahí es cuando supe que había sucedido algo. Simplemente él no estaba listo para decírmelo. No quise forzarlo, así que dejé que se lo guardara para sí mismo. Cuando esté listo, me lo dirá por propia voluntad. Jay se sienta a trabajar de nuevo, y yo hago lo mismo. Antes de que pudiera tocar el mouse, mi teléfono vibra de repente sobre el escritorio, notificándome que llegó un mensaje. No tengo que adivinar de quién se trata. Hace tiempo que mamá no se pone en contacto conmigo.
Debe de haberse dado cuenta de que no aceptaré fácilmente volver a casa pase lo que pase. Peacock tampoco me ha molestado para retomar nuestra relación durante la última semana, así que solo queda una última persona. ¿De qué hablaban tú y Mai? Estaban muy juntos. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. Deja de molestarme y vuelve al trabajo, le digo a Kim. Salgo de la aplicación y estoy a punto de volver al trabajo, cuando mi teléfono vuelve a vibrar. ¿Y si digo que estoy celoso, me lo dirás? Me quedo con la mirada perdida en el mensaje. No bromees así. No me gusta, respondo, y luego bloqueo el teléfono. Miro secretamente hacia atrás, y no puedo evitar sentirme un poco preocupado y nervioso. Solo somos amigos con beneficios. Hay una línea clara y un límite que ambos sabemos que no debemos cruzar. Puede que Kim piense que es una broma inofensiva, pero si ambos queremos mantener esta relación, debería dejar de coquetear y burlarse, involucrando los sentimientos y las emociones. Eso es algo que no debe tomarse como una broma. Al ver que no estoy de buen humor, Kim no me manda otro mensaje, ni se burla de mí el resto del día. Hasta que terminamos el día laboral, todos nos sentamos en nuestros escritorios y nos concentramos en el trabajo. Nuestros demás compañeros van apagando su computadora uno a uno, preparándose para volver a casa, pero yo tengo un poco de trabajo para terminar y pensaba acabarlo antes de irme. Uea, ¿de verdad no vas a cenar con nosotros? Podemos esperarte, me pregunta Jay mientras recoge sus cosas. No, tengo algo de comida que me sobró en casa, respondo. Guárdala para mañana, dice Jay. Se echará a perder si la dejo. No quiero desperdiciar comida, le digo. En realidad, estoy mintiendo. No quiero ser una tercera rueda para él y Mai. Jay suspira. Sus delgados ojos miran a Mai y luego susurra. ¡Qué pena! Lo siento, iré la próxima vez, le digo a Jay. De acuerdo, conduce a casa con cuidado, te veré el lunes, dice Jay, antes de despedirse con la mano. Asiento y le devuelvo la despedida. Mai sonríe, se despide antes de seguir a mi amigo. Sonrío en respuesta y los veo salir de la oficina. Solo queda un mes para que las prácticas de Mai terminen, pero Jay todavía no puede ver que le están coqueteando, y Mai parece demasiado tranquilo. ¿Puede ver lo lento que es mi amigo? Mirando alrededor del lugar, me doy cuenta de que todos los demás se han ido, excepto la persona sentada detrás de mí, que sigue escribiendo en su teclado. Cuando me doy la vuelta, veo a Kim mirando la pantalla de la computadora con el ceño fruncido, muy concentrado, como si no tuviera planes de volver a casa. ¿Todavía tienes trabajo que hacer? Son alrededor de las 6 de la tarde, cuando termino mi trabajo. Miro alrededor de la habitación y solo quedamos 2 personas, Kim y yo. Cuando empiezo a recoger mis cosas y apagar la computadora, oigo unos susurros que vienen de atrás. Uea, esta noche, dice Kim, ¿no hemos terminado por esta semana? Digo sin molestarme en girarme. Sinceramente, aunque no hubiésemos completado nuestras 3 veces por semana, no iba a dejar que se acueste conmigo. Todavía estoy enfadado por haber llegado tarde hoy, además de la broma tonta que hizo. No me gusta cuando bromea así. Lo sé, solo quería cenar contigo, dice con un toque de diversión en su voz. Kim se ríe al ver que entrecierro los ojos hacia él. ¿Qué piensas de mí? ¿Crees que solo tengo eso en la cabeza? Me pregunta. ¿No es así? Le pregunto. Oh, vamos, se burla, con una pequeña sonrisa dibujada en su cara. Levanta las cejas y camina lentamente hacia mí. Inclina la cabeza. Su mirada se desvía de mis ojos a mis labios. Lo admito. Siempre pienso en eso cuando estoy contigo, dice Kim. De repente, el ambiente se siente caliente y cargado. La temperatura parece aumentar. Siento que mi corazón late más rápido y mi respiración se hace más agitada. Rápidamente aparto la mirada y agarro mi mochila. Aprende a rezar. Eso disminuirá tus deseos y pecados, le digo. Al escuchar mis palabras, Kim no puede evitar reírse a carcajadas. Estoy a punto de irme cuando su mano sujeta mi muñeca.
Ven a comer conmigo, dice Kim. ¿No puedes comer solo?, le pregunto. Es demasiado triste comer solo, vamos juntos. Frunzo el ceño ante su insistencia. Al ver mi expresión, Kim suplica con un tono de voz más suave. Hoy es viernes, no tienes que apresurarte y volver a casa temprano. Además, solo te vas a sentar allí y te vas a aburrir. ¿Prefieres eso a salir y dar un paseo? Vamos, te llevaré a un hermoso lugar más tarde, dice mientras me agarra hacia afuera. Suspiro y me dejo llevar. Kim siempre ha sido así. Mientras me oponga a él, seguirá molestándome hasta que esté de acuerdo con él. A veces me pregunto si la persona con la que estoy tratando tiene 27 o 7 años. Siempre actúa como un niño. Dejamos la empresa y nos dirigimos al gran mercado nocturno cercano a mi departamento. Los viernes por la noche están más concurridos que otros días. Son más de las 7 cuando llegamos y mi estómago estuvo haciendo ruido en el coche. Prefiero comer en el mercado cercano a la empresa, pero no quiero tener que escabullirme de nuestros demás compañeros de la empresa y no quiero que sospechen de una conexión entre Kim y yo, así que tengo que conducir hasta aquí con hambre. ¿Qué quieres comer?, pregunta Kim después de aparcar su coche. Cualquier cosa está bien, respondo. A las 7 de un viernes por la noche, todo el mercado nocturno está lleno de gente que, como nosotros, acaba de llegar para comer después del trabajo. Tardamos en encontrar un restaurante vacío y acabamos en uno de fideos. Cuando llega mi pedido, me meto inmediatamente un trozo de cerdo crujiente en la boca, hambriento. ¿Tanta hambre tiene, señora Nong? Ni siquiera lo ha sazonado. Kim se ríe al ver mi expresión. Coge una cuchara de especias y la pone en su cuenco. Lo remueve antes de metérselo en la boca. Nos sentamos y comemos en silencio hasta que Kim decide romperlo. Uea, ¿puedo hacerte una pregunta?, me dice Kim. ¿Qué? ¿Por qué aceptaste acostarte conmigo? Su pregunta me atrapa desprevenido. Ha pasado más de un mes, ¿por qué lo preguntas ahora? ¿Por qué no lo preguntaste desde un inicio?, le digo. Bueno, no quería que cambiaras de opinión, contesta con una sonrisa que me hace reír. No es por ser engreído, pero como hombre, tenía mis ojos puestos en él desde el principio, y sabía que él también me deseaba. De lo contrario, nos hubiese costado mucho llegar a un acuerdo. Si ambos estamos dispuestos a aprovechar esta atracción, entonces también tenemos algo que ofrecer. Acepté acostarme con él porque, desde mi punto de vista, es un buen trato. Es solo que no sé cuándo empezará a aburrirse de mí. No pareces alguien a quien le guste este tipo de relación. Me sorprendió mucho que tomaras la iniciativa de proponérmelo aquella vez, así que me sentí un poco confundido, dice Kim. Quería algo emocionante. De todos modos, no hay nada bueno en mi vida, le digo. Después de hablar, me meto despreocupadamente una cuchara de fideos en la boca. Kim solo levanta las cejas después de escuchar mi respuesta. ¿Entonces me ves como algo bueno en tu vida? Bueno, al menos en la cama te gusta, ¿verdad?, susurra, acercándose a mi oído. Inmediatamente aparto su cara, rompiendo contacto visual. ¿Puedo hacerte una pregunta más?, dice Kim. ¿Qué? ¿Te da miedo la oscuridad?, me pregunta. Dejo caer accidentalmente la cuchara que tenía en la mano, tras escuchar esa pregunta que no esperaba. El aire que nos rodea se vuelve de repente espeso e incómodo. Me aclaro la garganta antes de recoger la cuchara y ponerla sobre la mesa. Agarro una nueva y la utilizo. Mi mirada evita por completo la suya. Sus ojos no se apartan de mí, claramente esperando aún mi respuesta. Me di cuenta que cuando ocurrió el corte de fluido eléctrico en la empresa estabas muy pálido. Siempre que dormimos juntos, nunca apagas la lámpara. Y cuando lo mencioné, lo de apagar las luces cuando conversamos en la escalera de emergencia, parecías sorprendido y te pusiste a la defensiva. Continúa con voz baja. Cuanto más habla, más me aferro a la cuchara mientras miro fijamente mi comida. Definitivamente, no estoy lleno todavía, pero mi apetito se ha ido por completo. Kim no es estúpido.
Desde la conversación en la escalera de emergencia, sabía que iba a sospechar cuando le grité. Ahora que pregunta por ello, no quiero responder en absoluto. La animada charla de los comensales de alrededor sigue sonando. Solo nuestra mesa se queda en completo silencio. King parece darse cuenta de que me siento incómodo y no quiero responder, así que se limita a sentir en señal de comprensión y sigue comiendo. En cuanto a mí, me siento en silencio y espero a que termine. Ni siquiera me molesto en comer más, aunque aún no estoy lleno. ¿Estás lleno?, pregunta King. Bueno, si terminaste de comer, vámonos. Me levanto y pago mi comida. King me sigue después de pagar la suya. Mientras camino, veo a la gente haciendo cola delante de varios restaurantes. No puedo evitar pensar en la pregunta de King de hace un momento. Nunca lo mencioné, ni le dije a nadie por qué tenía miedo a la oscuridad. Siempre que alguien me preguntaba, cambiaba de tema a propósito, porque me resultaba incómodo compartirlo. No es un buen recuerdo, y no quiero que nadie me compadezca. «Uea», me llama. Ni siquiera me di cuenta de que me alcanzó. El sexo no es lo único de lo que podemos hablar. Lo sabes, ¿verdad?, dice King en voz baja, lo suficientemente fuerte para que solo los dos lo oyéramos. La luz suave del restaurante que le da en la cara hace que sus ojos afilados y penetrantes luzcan suaves y amables. No soy solo tu compañero, también soy tu amigo. El cálido toque en mi hombro me reconforta al instante, provocando un extraño calor en mi corazón. Levanto la vista y me encuentro con su mirada. Entonces siento que me da un pequeño apretón en el hombro. Está bien si no te sientes cómodo contestando. Solo estoy un poco preocupado. Quería evitar las cosas que te asustan o las que te disgustan, dice antes de apartar su mano. Me muerdo los labios y dudo un momento. Sí, lo estoy, le digo. ¿Eh? Me preguntaste si tenía miedo a la oscuridad. Le temo. Hago una pausa por un segundo, antes de continuar. Cuando estaba en secundaria, fui encerrado en el baño. Kim permanece en silencio esperando a que continúe. Respiro hondo y decido continuar, compartiendo lo sucedido. ¿Viste a mi madre, verdad?, le pregunto. Sí. A mi madre no le agrada que sea gay, le explico con una sonrisa irónica. Tuve un novio cuando estaba en la escuela secundaria, y cuando se enteró se enfadó mucho, y pensó que estaba mal. Pensó que sería vergonzoso que otras personas se enteraran de que no me gustan las chicas. Así que me castigó. Mi mirada se desvía hacia abajo, evitando cualquier contacto visual con él. Solo con recordar esos momentos, puedo sentir que mi cuerpo tiembla. Aprieto el puño y respiro profundamente en un intento de calmar mi cuerpo. Con suerte, King no notará nada raro. Me metió en el baño, apagó las luces y luego me encerró desde afuera con una cadena. Me dijo que reflexionara y que me diera cuenta de que gustar de los chicos está mal. Me dejó allí y no me dejó salir hasta la mañana. Estaba tan oscuro y yo solo puedo sentir un nudo en la garganta, así que hago una pausa. Después de recomponerme, continúo con voz ronca. El baño era tan pequeño y con las luces apagadas se sentía más sofocante. Lo único que podía hacer era acurrucar mi cuerpo en un rincón, para sentirme seguro al menos. Me negaba a dormir. Desde entonces desarrollé mi miedo, así que tengo que dejar una luz encendida para dormir por la noche. Puedo sentir los ojos de Kim sobre mí. Me froto el brazo izquierdo con la mano derecha antes de añadir. Intenté ir a un psiquiatra. Me dieron medicación, pero no sirvió de nada, ya que se trata de un problema psicológico. El tratamiento no es tan sencillo. Pero todo acabó. Además, tengo suficiente dinero para pagar mis facturas de electricidad, así que no hay necesidad de preocuparse por dejar la lámpara encendida toda la noche. Es solo que probablemente te cuesta dormir cada vez que te quedas sin mi departamento. Termino de hablar con una risa, esperando aligerar el ambiente. Para ser sincero,
Me da miedo levantar la vista y ver su reacción. Es la primera vez que hablo de esto con otra persona. Pensar que la persona que elegí para contarlo es la misma persona a la que no soporto desde hace años. Realmente no importa si no dormimos. Kim pone sus manos en mi hombro antes de inclinarse más cerca. Hay otras cosas que podríamos hacer. Toda la noche es nuestra, añade con voz ligera, con una sonrisa burlona dibujada en su rostro. Suspiro con fuerza y comienzo a caminar. Aunque fue un alivio que no viera compasión en sus ojos, no sé cómo me sentiría si se compadeciera de mí. A decir verdad, esa no era toda la historia. Sí, es cierto que me da miedo la oscuridad, porque me recuerda ese momento, pero lo que más me asusta es la gente. Si comparto ese incidente, estoy seguro de que Kim se compadecería y sentiría pena por mí. ¿Hay algo más que quieras comer? Solo comiste medio tazón de fideos. Kim me sigue y me pregunta. Miro a mi alrededor y niego con la cabeza. No quiero comer, le respondo. Pero yo aún quiero seguir comiendo, dice Kim. Ve a comprar lo que quieras comer, respondo. Kim se ríe suavemente, se inclina y susurra. Bueno, quiero comerte. ¿Puedo? Lo miro fijamente y aparto su rostro de mí. Vamos, wea, dice Kim. No, digo con firmeza. ¿Qué clase de idiota tiene tanta energía y ganas? Debería volverse monje y rezar más para aclarar su mente y disminuir sus pecados. Ve a comprar lo que quieras. Yo me voy. Justo cuando estoy a punto de irme, Kim me agarró inmediatamente de la muñeca y me señaló un puesto que vende gelatina de hierba no muy lejos. Vayamos allí y comamos un poco. Yo no, por favor, suplica. Miro el puesto de gelatina de hierba rodeado de varios clientes. De acuerdo. Me siento un poco deprimido. Tal vez pueda sentirme mejor comiendo algún postre. Genial, yo invito. Me guiña un ojo antes de agarrarme y tirar de mí hacia la tienda. Puedo sentir cómo mis labios forman una sonrisa mientras observo a la persona que me lleva de la mano arrastrándome hacia el carrito. En circunstancias normales, los dos no podríamos hablar normalmente durante más de 2 minutos, pero hoy fue la primera vez que descubrí que Kim sabe escuchar. Fue lo suficientemente observador como para saber que no necesitaba su compasión. No me obligó a abrirme. Además, sabía qué decir para hacerme sentir cómodo. Todo lo que hizo ha hecho que mi corazón se sienta mucho más cómodo. Esto es lo que se siente ser amigo de él. Aunque puede ser molesto, tal vez tenerlo como amigo no sea tan malo.